Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. ¿Me escuchan bien? Listo, bienvenidos. Gracias, Willy. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a la Masterclass Construye el árbol de problemas y objetivos para tu proyecto de investigación con nuestros expertos del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Colombiano Regional Huila. Bienvenida Ligia Gasca, Andrea Patiño, Henry Jiménez, todo el equipo nacional de gestión de conocimiento, el equipo de facilitadores y el activador nacional. Muchas gracias por estar aquí, todos los invitados. Hoy tenemos un estimado de 1000 personas conectadas. Esperamos que sea de su agrado esta masterclass y que podamos aprender mucho, ya que vamos a hacer la formulación de nuestros proyectos de formulación de investigación e innovación para el 2024. Bienvenida Ligia, voy a hablar un poco del perfil rápidamente. Ingeniera de alimentos, Ligia Gasca, especialista técnica en evaluación de la calidad del café, magíster en sistemas sostenibles de producción de la Universidad de la Amazonía, actualmente instructora e investigadora del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano de Pitalito, líder del grupo de investigación de Yamboró y pues cuenta con toda la experiencia en procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agroalimentario, especialmente en el aprovechamiento de subproductos del café, transformación, calidad física y sensorial del cacao y aplicación de aceites esenciales como conservantes para alimentos. Bienvenida Ligia, muchas gracias por estar aquí. Tenemos a Andrea Patiño, gracias Andrea por estar aquí, ingeniera agrícola, especialista en ingeniería ambiental, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, instructora CENOVA y pues con toda la experiencia en proyectos de investigación y desarrollo sostenible. También muchas gracias por estar aquí Andrea y Henry Jiménez, gracias Henry por estar acá, por tu tiempo, ingeniero agrónomo con una sólida formación en fitopatología, así como experiencia destacada en la formulación y ejecución de proyectos de investigación. Ha desempeñado diferentes roles en IDEMASI, incluyendo el liderazgo de un grupo de investigación y de un semillero. A lo largo de la carrera ha formulado y participado activamente en numerosos proyectos de investigación relacionados con el área de conocimiento. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a María del Rosario, dinamizadora CENOVA del Centro de Pitalito. Y gracias a todo el equipo nacional. Bienvenidos. Les damos paso. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Muy amables. Muy buenos días. Bien, entonces procedo a compartir la pantalla. Es un gusto para nosotros como equipo CEMNOVA del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible de Pitalito, tener este espacio con ustedes, poder compartir un poco de lo que hemos venido trabajando, digamos que alrededor de todo este tiempo que hemos estado vinculados con la entidad. Aquí, por favor, me confirman que podamos estar viendo la pantalla. Todavía no se ve. Todavía no se comparte pantalla. Ahora sí. Gisela, hay una manito arriba del señor Henry Ibarra. Creo que está informando que no escucha bien. Sí se escucha bien, Henry. Si quieres, por favor, intenta y nuevamente actualiza tu red. Debe ser de pronto eso porque se escucha bien. Sí, debe ser tu conexión. Ya vemos la presentación. Y sí, Adelante, acá también Ligia, gracias. el pantalla escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, confirmando que ya todos podemos escuchar bien, nuevamente darles entonces la bienvenida a esta masterclass en la que pues tenemos el gusto de compartir con ustedes. Bien, para el día de hoy tenemos entonces nuestra masterclass que hemos denominado Construye el árbol de problemas y objetivos para tu proyecto de investigación. Dentro de la agenda tenemos un saludo que pues es el que amablemente la doctora María Gisela ya nos ha hecho. Entonces, pues de antemano también presentar nuestro saludo a ella y a Ángel Carolina que también nos acompaña, a todos los compañeros y demás asistentes a esta masterclass.
presentación magistral, vamos a hacer una presentación magistral relacionada con la construcción del árbol de problemas, luego pasaremos a un espacio donde vamos a hacer una actividad de preguntas, dudas, inquietudes o aclaraciones que sean necesarias frente al tema que se acaba de tratar. Posteriormente haremos una actividad interactiva y pasaríamos a presentar a la presentación magistral relacionada con árbol de objetivos, construcción de árbol de objetivos. También un espacio para preguntas y de igual forma una actividad interactiva. Y ya con esto daríamos por terminada nuestra actividad. Bien, entonces avanzamos y para eso es necesario que pensemos entonces en el proyecto, en la definición de qué es un proyecto. Entonces, si alguien quiere participar y compartirnos qué se entiende o qué concepto tiene sobre proyecto, pues el micrófono está abierto para que compartamos y para que discutamos frente al tema. También puede ser en el chat. ¿Alguien quiere compartirnos el concepto? Si quieren pueden escribir en el chat y vamos leyendo si les parece. Okay. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera escribir o hablar para romper un poco el hielo y poder interactuar? Porque son 2 horitas que vamos a estar aquí y lo importante es que podamos hablar sobre estos temas. Ligia, ya hay en el chat, te leo. Dice, okay. Proyecto de CTL es un conjunto coherente e integral de actividades de ciencia, tecnología e innovación que buscan alcanzar un fin común, un fin último a través de objetivos específicos, utilizando de manera coordinada e interrelacionada una metodología definida en un periodo de tiempo determinado, que pueda apoyarse elementos como herramientas de recursos humanos, tecnológicos, físicos, busca mejorar una situación y responder como a solucionar un problema. Son una forma fundamental de llevar a cabo, nos dice Miguel, perdón, y alcanzar objetivos en una variedad de campos, desde la construcción de edificios y la creación de software hasta la organización de eventos y la investigación científica. La gestión de proyectos implica la aplicación de métodos y herramientas específicas y juega un papel crucial en el éxito de los proyectos. Perfecto. Pues con todo lo que estoy por aquí ya tengo acceso a leer un poco lo que están escribiendo los compañeros y tenemos unos muy buenos conceptos sobre el proyecto. Veo que el concepto está claro de que obviamente estamos en un entorno donde casi que todo gira en torno a proyectos, pues es importante que ese concepto esté completamente claro. Muy bien. Por acá dice Diego, que el proyecto es la realización planeada y organizada de una serie de actividades para alcanzar un objetivo específico dentro de un plazo determinado. Entonces, bien, un proyecto es precisamente todo eso que estamos diciendo. Un proyecto, entonces, coincidimos con la definición que tiene Díaz Barriga, que dice que es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de resolver un problema, producir algo o satisfacer una necesidad. Entonces, efectivamente, un proyecto, y tal vez por eso también nuestra institución es tan utiliza o todo gira en torno a proyectos, porque precisamente es lo que busca organizar o concretar unas actividades que estén relacionadas, interrelacionadas con las actividades y con las necesidades que tiene el centro de formación y los sectores productivos, con el fin de resolver una necesidad, una problemática y a la vez generar un producto, ya sea tangible o intangible, a raíz de la solución o digamos que la ejecución de ese proyecto. Entonces, dentro de esos proyectos también es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de proyectos, ¿verdad? Entonces, tenemos los proyectos de acuerdo al tipo de financiación, que también es parte de los que nosotros trabajamos en nuestra entidad. Entonces, tenemos proyectos que son de financiación pública, otros que son de financiación privada. El sector privado, pues tenemos una financiación mixta, donde ambas, digamos que aportan unos recursos, bien sea, digamos, como en trabajo, o en aporte, en personal o en dinero.
Y pues también tenemos los proyectos que de acuerdo a la finalidad que se tenga en la ejecución del proyecto, pues serán proyectos académicos, serán proyectos de investigación, serán proyectos sociales, serán proyectos empresariales o digamos que eso también es lo que vamos a ver más adelante, que también se define el tipo de proyecto es de acuerdo con la problemática que se pretende solucionar o abordar. Bien, entonces, ya teniendo claro qué es un proyecto, entonces vamos a dar paso a la compañera ingeniera Andrea Patiño, quien nos va a hablar un poco del marco lógico, pero no sin antes contarles que las fases del proyecto, entonces, deberán dar respuesta a diferentes preguntas. Ellas, digamos que cuando yo abordo el proyecto, al final lo que busco es haber podido dar respuesta a ese qué o el para qué fue creado o fue formulado ese proyecto, dónde, ¿cierto? Para quiénes o cuáles fueron los beneficiarios de ese proyecto, tener claro quiénes van a ser o quiénes fueron los beneficiarios. Vamos a dar respuesta con la ejecución de ese proyecto, es con quiénes vamos a trabajar, con qué, cuáles van a ser los recursos de ese proyecto con los que se van a ejecutar y cómo lo vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, cuando hemos dado respuesta a esos interrogantes que tenemos, entonces decimos que efectivamente nuestro proyecto ha sido bien formulado y por tanto tendrá que ser muy bien ejecutado. Pero es importante que todo eso se encierre entre 5 fases que tiene un proyecto. Entonces, la primera fase, que es la de inicio, donde hacemos una definición preliminar, entonces de qué es lo que se va a hacer. Tenemos que en esa fase definir cómo va a ser la financiación, que haya autorización de cada una de las partes que van a estar involucradas en la ejecución. Seguimos a una segunda fase, que es la planificación, es cuando ya definimos claramente cuáles son las actividades que se van a realizar, quiénes van a ser los responsables, cuál es el recurso que se requiere y qué disponibilidad hay del mismo. Y pasamos a una tercera fase, que es la fase de ejecución, donde se llevará ya a cabo todo ese plan o esa planificación que se ha realizado en el proyecto. Una cuarta fase, que es la fase de control, que es muy importante porque es la que nos permite, de alguna forma, si algo no está funcionando bien, pues tomar las medidas necesarias para que de alguna forma se vuelva a encaminar el proyecto y se obtengan finalmente los resultados que se requieren. Entonces, en esta fase de control lo que se hace es medir, supervisar de forma muy regular, pues cuál ha sido el avance de ese proyecto antes de que finalice. Y por último tenemos una fase de cierre, que es ya cuando se han concretado, cuando se han finalizado las actividades y se han obtenido entonces los resultados que se había proyectado alcanzar con la ejecución del proyecto. Bien, entonces seguimos con matriz de marco lógico con la ingeniera Andrea Patiño. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los participantes. Andrea, Una vez hemos conocido el concepto y las disculpa. etapas del marco de un proyecto, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el marco lógico, teniendo en cuenta que gran parte de los proyectos se formulan bajo este enfoque, ¿cierto? ¿Qué es entonces el marco lógico? Muy seguramente la gran mayoría de las personas que nos acompañan el día de hoy han tenido algún acercamiento con este concepto, ¿no? Entonces, el marco lógico, pues ese es básicamente una herramienta que nos facilita el proceso de diseño, de ejecución y evaluación de proyectos. ¿Qué es lo importante digamos, de esta metodología? Es que está enfatizada en la orientación hacia proyectos, hacia el cumplimiento de unos objetivos, pero además, algo importante y de resaltar de esa metodología es que está orientada hacia un grupo de beneficiarios, en donde se lleva a cabo la formulación de estos proyectos, la ejecución y evaluación de los mismos, bajo un enfoque participativo,
¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones pues los proyectos se formulan de una manera muy subjetiva, bajo la necesidad de una o dos personas. Esta metodología realmente lo que busca es que nosotros involucremos a los actores de la necesidad que hemos identificado y que lo hagamos de manera participativa durante todo el desarrollo del mismo. Esta metodología entonces pues está conformada por una serie de etapas, como ustedes bien pueden ver allí, que giran en torno a una situación problema, ¿sí? Entonces esto es lo importante, que podamos determinar cuál es la situación problema sobre la cual queremos trabajar y sobre esta entonces vamos a desarrollar estas etapas. Entonces la metodología del marco lógico parte de que nosotros podemos identificar un problema o una situación problema y sobre esta entonces se trabaja una fase analítica y una fase de planificación. En este momento pues nos convoca desarrollar una parte de la fase analítica. Como ustedes pueden ver allí vamos a realizar el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos, análisis de alternativas y la estructura analítica del proyecto, ¿sí? Y luego de que esto se lleve a cabo se hace toda la planificación para poder luego implementar los proyectos. Pero por el tiempo tan corto, hoy solamente vamos a trabajar lo que es análisis de problemas y análisis de objetivos, ¿cierto? Como uno de los puntos nevrálgicos para poder abordar todo lo que tiene que ver con la formulación de nuestros proyectos. Bien, entonces, como bien les decía, debemos tener muy claro una situación sobre la cual queremos trabajar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un análisis de una situación que exista para nosotros poder establecer unas estrategias que nos permitan alcanzar o darle solución a esa problemática o a esa necesidad que hayamos identificado. Una vez tengamos claro esa situación, entonces llevamos a cabo las siguientes etapas que son el análisis de involucrados, el análisis del problema, análisis de objetivos y análisis de alternativas. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. Ese problema es clave, ¿cierto? Es nuestro punto de partida. Si nosotros no identificamos bien este problema o esta situación, pues entonces difícilmente vamos a poder abordar la siguiente. Entonces, me voy a detener un poco en cómo podemos nosotros detectar esta situación problemática. Muy seguramente lo que tenemos que hacer es una mirada holística, ¿cierto?, del entorno, en donde seguramente podamos ver la necesidad de aplicar una política de desarrollo, en donde seguramente encontremos que haya que recuperar una infraestructura o determinemos que hay una necesidad y una carencia en un grupo de personas. También podemos encontrar que hay bajos niveles de desarrollo, que hay ciertas condiciones deficitarias, y entonces de manera muy holística y general determinamos cuál podría ser esa situación problema, ¿cierto? Sin necesidad de llegar al detalle, porque precisamente en el ejercicio de las siguientes etapas vamos a poder llegar a discriminar más detalladamente o escudriñar este problema. Bien, entonces para, digamos, desarrollar todas estas fases, vamos a colocar aquí un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes, a medida que vamos viendo las etapas, ustedes puedan, pues, ver cómo se aplica, ¿verdad? Bien, entonces resulta que en el caso de nosotros, que estamos ubicados acá en el municipio de Pitalito, este municipio, pues, tiene una vocación agrícola y nosotros somos considerados el primer productor de café, ¿cierto? Pero además, el en torno a esta actividad es que gira la economía de nuestro municipio. Entonces, digamos que nosotros primero hicimos como esa visión de qué era lo más importante que movía la economía del municipio y basado en eso planteamos la siguiente situación problemática, ¿cierto? Dice, el municipio de Pitalito es considerado el primer productor de café. Sin embargo, actualmente no se está generando volúmenes de café de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado, situación que impacta las finanzas del caficultor. Somos los primeros productores de café. Sin embargo, vemos que la calidad de vida de nuestros caficultores pues no corresponde pues a esa actividad que supuestamente pues es
de gran lucro y que tenemos ese reconocimiento como que no se ve reflejado, ¿cierto? Entonces, nosotros identificamos esta situación. Observen que la situación es muy general. Sobre esta situación vamos a desarrollar las siguientes etapas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lograr identificar los involucrados en esa situación problemática. Ya definimos entonces que está relacionada con la producción de café. Entonces, consideramos que quienes deben estar presentes en el desarrollo del proyecto, en el desarrollo de esta idea, debe ser el municipio en cabeza seguramente de la alcaldía, con las diferentes secretarías que se involucran con esta actividad, la Federación Nacional de Cafeteros, los comercializadores de café que son los que definen la calidad, ¿cierto? O aceptan o entregan el valor del café de acuerdo a como ellos consideran la calidad, los cafeteros y la academia, ¿sí? Entonces, digamos que para este ejercicio identificamos quiénes serían los directamente involucrados con la solución o en la búsqueda de la solución de esa situación problema. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos a ver el siguiente paso es analizar el problema. Entonces ya identificamos los involucrados. ¿Qué es lo importante de identificar los involucrados? Es que son ellos quienes van a participar en el desarrollo de las siguientes etapas. Les contaba que normalmente los proyectos nacen de la idea de una sola persona o de un grupo pequeño de personas. El marco lógico precisamente busca también cómo romper ese esquema de la subjetividad y más bien llegar a la objetividad. La idea es que en todas las etapas que vienen debemos involucrarlos a ellos. Y digamos que me voy a enfatizar un poco en lo que hace el SENA, ¿no? Entonces el SENA nos insiste mucho en que los proyectos que nosotros diseñemos que den respuesta al sector productivo, pero es que los tenemos que involucrar a ellos, ¿sí? A veces nosotros diseñamos los proyectos, pero no era lo que el sector productivo esperaba, ¿sí? No, ellos como que en muchas ocasiones no encuentran la respuesta del SENA con todas las investigaciones que hacemos porque de pronto no los hemos tenido en cuenta. Entonces tenemos que romper ese esquema de la subjetividad para poder llegar a la objetividad involucrando a los actores. Bien, entonces, en la segunda etapa, que es el análisis de problemas, se pretende identificar problemas reales que están afectando ese colectivo beneficiario y con el que se quiere trabajar. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí ya vamos a ampliar ese problema, ¿cierto? Lo vamos a desagregar. La idea es que no nos inventemos problemas, que digamos, es que posiblemente va a pasar tal cosa. No, vamos a trabajar con problemas que ya están presentándose, que son reales, nunca potenciales o futuros. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer entonces esta segunda etapa? Para ello, pues existe, digamos, una herramienta que se llama el árbol de problemas. Esta es una herramienta gráfica en la cual nosotros vamos a representar la situación que hemos identificado, la necesidad, y está, digamos, compuesta de 3 partes. Entonces, una en donde identificamos un problema principal, que en este caso va a ser el tallo. Vamos a identificar unas causas que van a ser las raíces y vamos a identificar los efectos y consecuencias que van a ser las hojas, ¿cierto? Por eso se llama el árbol de problemas, porque a partir de esta representación gráfica vamos a mostrar el problema que nosotros hemos identificado, analizar. Bueno, ¿para qué esta herramienta? Que es básicamente uno de los objetivos de esta reunión. Primero, pues vamos a desglosar esa problemática, vamos a hacer un análisis detallado de los mismos. Cuando nosotros analizamos la problemática nos vamos a dar cuenta que nos va a dar toda la visión de cómo podemos abordarlo. Vamos a mejorar la comprensión de esta situación, vamos a encontrar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y esto también me va a dar una luz como hacia dónde debo enfocar el proyecto. Y es el punto de partida de otros componentes fundamentales de la investigación. Ahorita vamos a ver cómo a partir de un árbol de problemas pueden surgir muchas ideas de proyecto, tal vez no solamente una. Bien, ¿seguimos? Seguimos. Bien, entonces vamos a dar las orientaciones de cómo lo vamos a hacer. Como dijimos que el tallo
es el problema principal. Entonces, lo primero que vamos a identificar es ese tallo, ¿cierto? Ustedes dirán, pero ya identificamos un problema. No, identificamos una situación problema que era muy general. Ahora lo que vamos a hacer es poder determinar hacia dónde voy a enfocar esa idea de proyecto, ¿sí? Seguramente me va a orientar más prioritariamente hacia dónde voy a llegar. Entonces, una vez ya tengo esta situación problema, voy a hacer un análisis del contexto institucional, del contexto local, regional y nacional. Es decir, si yo ya decidí una situación problemática que está relacionada con la producción de café y la calidad del mismo, entonces tengo que hacer un análisis a nivel institucional, cómo se está trabajando, qué está pasando a nivel local, qué está pasando a nivel regional, ¿cierto? ¿Cuáles son las apuestas que hay desde estos contextos hacia esa problemática? También se deben identificar pues, diferentes problemas que también se le pueden adicionar a esa situación problemática ya previamente identificada. Y luego de eso, pues debemos priorizar, ¿cierto? Bien, vamos entonces a ver que lo que queremos es centrar el análisis en un problema principal, un poco más detallado. Y formular el problema en un estado negativo para iniciar todo el proceso que nos exige esta metodología. Entonces, con eso ya podríamos determinar lo que es el tallo. Veamos que para esto, yo quiero compartirles que nosotros utilizamos una herramienta que es muy chévere para poder hacer este ejercicio de identificar el tallo del árbol, ¿cierto? Observen que ahí hay una banderita que dice participación de los involucrados. Se deben propiciar reuniones, se deben propiciar encuentros en donde se pueda llevar a cabo este ejercicio. En este ejercicio se logró, con la participación de los involucrados, determinar 10 problemas que estaban relacionados con esa situación que inicialmente se había establecido. Entonces, recuerden que habíamos dicho que la situación problema está relacionado en que somos los primeros productores de café y que a pesar de esto, pues no estamos sacando un café de calidad o con los volúmenes que el mercado lo requiere. De acuerdo a esta actividad que hicimos con los involucrados, ellos determinaron todos estos 10 problemas que ustedes observan en pantalla. Voy a nombrar algunos. Entonces, ellos decían que uno de esos problemas es que hay un incipiente conocimiento técnico sobre los procesos, pero que además también puede ser que los procesos no se estandarizan, que hay una escasa asistencia técnica especializada, que hay una poca implementación de buenas prácticas de manufactura. Bueno, entre todos se sacaron 10 problemas, ¿sí? Con todas las ideas que daban estas personas involucradas en todo este proceso. Bien, luego, la herramienta que nosotros utilizamos es la matriz de Bester. La matriz de Bester, entonces, nos permite evaluar cada uno de estos problemas que salieron de la percepción de los actores, y una vez los evaluamos, él me permite identificar cuáles son los prioritarios, ¿sí? Ahora les vamos a compartir en el chat el enlace donde pueden encontrar una matriz de Bester. Es supremamente sencillo. Ahorita no alcanzaríamos a abordar la explicación, pero realmente es una herramienta que se la recomendamos porque es muy fácil poder priorizar el problema. A veces tenemos muchos problemas relacionados con la situación, pero como que decimos hacia dónde deberíamos enfocarnos. Este ejercicio, con la participación de todos los actores, nos permite priorizar. Bien, entonces la herramienta después me va a mostrar unos cuadrantes, y en el cuadrante número 2 me va a mostrar los críticos, ¿sí? Digamos, la metodología ya bien establecida, que una vez ya los calificamos, él me dice cuáles son los problemas hacia los cuales deberíamos trabajar porque son considerados críticos. El problema que esté más alejado del cuadrante es el más crítico, ¿sí? De acuerdo a la evaluación que se hace. Entonces, sobre eso deberíamos trabajar. Ahí nos muestra 4. Entonces, sobre esos 4 deberían estar enfocados los proyectos de nosotros, ¿cierto? Porque son problemas críticos y necesarios de abordar.
Una vez ya tenemos identificado entonces cuáles son los problemas críticos, entonces ya definimos nuestro problema principal. Entonces, en este caso, el que resultó ser el más crítico es la baja tecnificación de procesos de fermentación del café que permitan la obtención de calidades diferenciadas del grano. Entonces, se define ya el problema principal. Observen que ya es más detallado, es más específico, ya como que me direcciona realmente hacia dónde puedo trabajar mi proyecto. Con el anterior había muchas cosas que yo podía abordar, ¿no? Cuando yo planteé la situación problemática era grande, era algo mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, este ejercicio me permite llegar a la especificidad para empezar a abordar un proyecto de una manera un poco más detallada. Bien, ya tenemos entonces nuestro problema principal. Entonces, veamos ahora que vamos a construir las raíces del árbol. Las raíces del árbol son las causas. Aquí vamos a identificar cuáles son las razones por las cuales se está desencadenando ese problema principal que nosotros ya identificamos. Aquí la clave está en que logremos identificar la mayor cantidad de causas, ¿sí? A veces nos quedamos cortos, nos conformamos con identificar 3 causas y pare de contar. Entre más causas logremos nosotros identificar, vamos a ver que nos va a dar mayor visión hacia dónde podemos enfocar nuestro objetivo general o nuestros objetivos específicos. Inclusive, me da una visión de cuáles son las actividades que podría desarrollar dentro de mi proyecto. Pero ¿de qué depende esto? De la creatividad que pongamos nosotros y de la disciplina que le pongamos a la identificación de estas causas. Bien, entonces identificamos las causas primarias, ¿cierto? Las que están más directamente relacionadas con el proyecto. Aquí identificamos 3 causas principales. Entonces, una, bueno, de pronto no todos los que nos están acompañando aquí pues conocen del café, pero trajimos a colación pues este ejemplo, pues digamos que porque pues es uno de los temas que nosotros manejamos y porque está relacionado pues con nuestro sector productivo principal de la región. Pero a ver, les cuento. Resulta que en los procesos de fermentación existen unas variables que son las que permiten que se lleve a cabo ese proceso. Y consideramos que no se controlan esas variables y por esta razón, pues digamos, cuando no hay una buena fermentación, pues no hay una buena calidad. Y de pronto puede que algún día el cafetero le dé buena calidad y al otro día o en la siguiente recolección no le dio muy buena calidad, ¿cierto? Entonces, ¿es por qué? Porque no se controlan las variables. Es una de las situaciones que encontramos como causa. Otra es la baja adopción de tecnologías e innovación en el proceso de fermentación. Y otra es el desconocimiento de la calidad física y sensorial del café producido. O sea, nadie sabe, los productores no saben si su café es bueno, si su café es malo, porque no hacen el proceso, ¿sí? Entonces, consideramos que estas son una de las causas principales. Seguramente aquí hay muchos de los participantes que conocen del café dirán, no, a mí se me ocurre que puede ser otra causa de ese problema tal. Listo, recuerdan que esto se hace con participación y es de lo que surge de los actores que estuvieron en la elaboración del mismo. Luego vamos a ver que vamos a identificar unas subcausas o causas de segundo grado de cada una de las causas principales, ¿cierto? Mira que a medida que entre más yo, digamos, como desagregue el problema, me va a dar más luces como hacia dónde podría enfocar los proyectos. Aquí encontramos entonces que hay una falta de estandarización en el proceso, que hay una baja transferencia de paquetes tecnológicos. En la adopción de tecnología encontramos que hay bajo relevo generacional, hay escasos recursos para invertir. Y en desconocimiento de la calidad encontramos que hay una escasa asistencia técnica especializada y una carencia de equipamientos para determinar estas características físicas. Si ustedes ven este panorama, con este panorama yo podría enfocar un proyecto a alguna de las causas. ¿Sí? Yo podría enfocar mi proyecto a alguna de las causas o puedo desarrollar un proyecto recogiéndolas todas, ¿sí? Nosotros hicimos un proyecto en donde recogíamos todas estas causas, pero yo podría
hacer un proyecto de investigación en donde me dedique única y exclusivamente al control de variables físico-químicas del proceso de fermentación. Otros pensarían, una vez de haber realizado este ejercicio, puede pensar que su proyecto puede estar enfocado hacia un proceso de modernización o un proyecto de inversión para adoptar tecnologías, ¿sí? Entonces, observen que este ejercicio, la clave de esto está en que si hacemos una muy buena digamos, disgregación de este problema, me va a dar unas luces, me va a dar una orientación mayor hacia dónde puedo enfocar ese proyecto. ¿De acuerdo? Listo, ya tenemos las raíces. Observen que después vamos a identificar los efectos. Este ejercicio es importante porque aquí vemos lo que ocurre después de que se presenta este problema, ¿cierto? O sea, cuáles son las consecuencias que trae este problema. Vamos a analizarlos también. Ojalá que este ejercicio también tenga en cuenta que no genere sesgo. Podemos involucrar aquí muchos aspectos. Es importante involucrar aspectos económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, porque también, pues como les decía anteriormente, esto me va a permitir también justificar la importancia de mi proyecto. Entonces, en relación al ejercicio que venimos realizando, empezamos a buscar lo mismo, consecuencias que están directamente relacionadas con el problema, subconsecuencias, lo que viene después. Ay, no sale. Aquí tenemos, ¿no salen las otras? Ah, sí, ya. Bien, entonces observen que tenemos unas consecuencias las que están directamente relacionadas, como tenemos aquí, por ejemplo, el bajo nivel de tecnificación, la reducción en la calidad sensorial del café. Eso me lleva a que cuando no hay tecnificación hay un mayor consumo de agua, afectamos los recursos, pero además también afectamos las características de su calidad. Al haber una baja rentabilidad en el proceso, pues la gente ve que no es una actividad productiva llamativa, ¿cierto? Los jóvenes se ven obligados a irse al campo, como que no quieren continuar la actividad que realizaban sus padres. Empieza a haber una baja competitividad. Bueno, empezamos a hacer un análisis, observen desde diferentes enfoques de todo lo que ocurre cuando este problema no se aborda o cuando el problema se presenta, ¿sí? Entonces, ya con esta parte, nosotros vemos que hicimos un análisis detallado de nuestro problema. Veamos la siguiente. Aquí ya tenemos entonces construido nuestro árbol de problemas. Observen que es una herramienta muy sencilla que cuando nosotros logramos construirla de manera interdisciplinaria, cuando rompemos el esquema de lo que les decía ahorita de la individualidad y nos vamos hacia la colectividad, es muy sencillo elaborarla y es mucho más eficiente la herramienta. Entonces, pues digamos que uno de los objetivos de poderles presentar a ustedes estas herramientas es precisamente que podamos ser muy eficientes en la formulación de nuestros proyectos. Y la eficiencia la logramos con lo que nos pide la metodología, que es tener muy claro unos objetivos y el árbol de problemas, ya vamos a ver, que nos direcciona hacia dónde podemos dirigir nuestros objetivos. Tener claro que los proyectos van dirigidos hacia una población involucrada y tener claro que se lleva a cabo bajo la acción participativa, ¿sí? Solo cuando lo hacemos así, hablamos de marco lógico y solo cuando lo hacemos así, pues podemos llegar realmente a lo que queremos, que es que los proyectos tengan una gran cobertura, que los proyectos tengan un gran impacto. Bien, entonces vamos a abrir un espacio para preguntas para poder luego continuar con la siguiente fase de análisis. Entonces quedan abiertos los micrófonos para que hagan las preguntas respectivas frente a esta primera parte de la conferencia. Los escuchamos. Sí, tenemos a Yasmina. Voy a darte la
Ya tiene la opción de micrófono. Ya tienes la opción. Adelante, Yasmina. Bueno, pues. Yasmina. Yasmina no está. Cuéntanos, Yasmina. Adelante, Lorena. Ok, buenos días. Gracias por el Buenos espacio. días. Pues estaba viendo la presentación, muy interesante y lo chévere es que nos dan las herramientas como para nosotros, uno, que nos guste el tema y dos, pues poderlo realizar de una manera didáctica, por decirlo de alguna forma. Y estaba preguntando en el chat si existe alguna herramienta digital para hacer el árbol, ¿sí? O sea, que uno vaya como alimentando las ideas y él se vaya estructurando en sus tres componentes, raíces, tronco y flores. Pues normalmente, bueno, muy bien, Ángel. Esta herramienta, pues casi que como ustedes pudieron ver, funciona como un mapa conceptual o como un mapa sinóptico, bueno, ¿sí? Lo pueden construir de esta manera. Aquí lo importante es que tengamos claro, pues, que tiene una estructura, ¿no? Que tiene un cuadro central, que tiene unos cuadros inferiores, que me están identificando las causas y que tiene unos cuadritos superiores que me están identificando los efectos. Sí, porque finalmente, pues árbol como tal, pues también digamos que en internet encontramos unas herramientas donde ya está dibujado el arbolito y están los espacios de los cuadritos para que se vayan colocando las ideas de causas y efectos, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que aunque la representación gráfica es importante, lo más importante es poder estructurar pues las ideas pues, con las formas que acabamos de ver, ¿no? Hay muchas herramientas como, se me escapan en este momento para elaborar. Benchmarking, ¿cuál otro? Canvas, Canvas. de matriz de priorización. Bueno, hay muchas, ¿sí? Entonces, digamos que lo importante aquí era lo que yo te decía. Inclusive, pues nosotros nos gusta trabajarla, algunos la trabajan en PowerPoint, otros la trabajan en Excel. Entonces, digamos que sí hay suficientes herramientas para poder hacerlo. Otra Vale, pregunta. muchas gracias. Vale. O sea, lo importante es organizar las ideas de acuerdo a la forma del árbol para que A la queden bien. estructura. A la estructura para que queden Exactamente. de manera lógica, pues para irlas aplicando. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Adelante, Jacqueline. ¿Tienes el micrófono habilitado? Jacqueline Villalobos. ¿Hay más Adelante, preguntitas? María del Pilar Rodríguez. María del Pilar, adelante, tienes el micrófono habilitado. ¿No tiene micrófono? Bueno, listo. Hola, Adelante. buenos días. ¿Ya? Buenos días. Ya apareció. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es María del Pilar Rodríguez Cubides, soy instructora agrocena aquí en Yopal, Casanare. Yo tengo como una inquietud respecto a lo que tú decías de organizar las ideas al momento de la construcción de un árbol de problemas. Cuando uno va a hacer pues esa lluvia de ideas, la mayoría de personas siempre empieza a estructurar esas ideas a partir de que no hay agua, no hay, por ejemplo, yo que manejo el tema veterinaria, no hay disponibilidad de alimento en épocas de sequía, siempre es no hay. Y creo que no es como la mejor forma de poder estructurar. Entonces yo quisiera saber cuál sería como tu concepto, tu manera de ver esa, digámosle, estructurar esa idea de la forma que no es que no haya, sino que simplemente pueden haber otras cosas más interiores por lo que no hay tal cosa. Entonces no sé si pudiese de pronto ampliar un poco más ese tema o darnos unos tips para poder orientar mejor para que esa construcción de las ideas pues sean mucho más claras y así poder ubicarlo, sea como causa o sea como efecto en el árbol de problemas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, mira que aquí la clave está en poder priorizar el problema,
si ustedes observaban, habían unas donde decían no hay infraestructura, no hay tecnología. Normalmente cuando se hacen esos ejercicios, por eso la invitación de los involucrados es muy importante. Si nosotros invitáramos solamente productores, tenemos esa tendencia. Por eso hay que invitar también a la academia, por eso también tenemos que invitar instituciones, o sea, para que cuando se haga la evaluación del problema, pues sea más holístico, ¿sí? Hay que direccionar de alguna manera en la identificación de todos esos problemas que se desagrega de la situación inicial. Hay que dar lugar a unos que sea ausencia, como ustedes decían ahora, pues normalmente siempre va a ser eso. La gente va a querer es que compremos, que hagamos infraestructura. La tendencia es a eso, ¿sí? Pero a veces la gente no se da cuenta que lo que tenemos lo tenemos que optimizar. Entonces hay que empezar también a direccionar en las mesas de trabajo ese tipo de problemáticas, que es la optimización de procesos, que es la mejora de lo que ya existe. Digamos que no es fácil, pero precisamente cuando lo hacemos de esta manera participativa, podemos direccionarlo más fácilmente. Y también de qué depende de los recursos. Si tenemos la opción de modernizar, pues decimos, listo, entonces una parte es para dar solución a través de construcción o a través de compra de equipos, ¿sí? Mira que los proyectos, el árbol me indica también hacia dónde puedo enfocar el proyecto, pero el árbol también me tiene que direccionar otro tipo otra forma de abordar el problema, que puede ser inclusive de la parte social, puede ser inclusive de la parte de investigación, ¿sí? Entonces yo creo que la clave, yo quiero que nos quede claro el ejercicio del día de hoy, es que esto se debe hacer de manera participativa, para evitar esos sesgos, para evitar que eso ocurra. No sé si queda clara la explicación. Sí, era básicamente como tener tu concepto y como tener esa, digamos, esa herramienta que nos pueda ayudar justamente a eso. Y sí creo que es importante lo que tú estás diciendo en cuanto a que las personas que participen no sean solamente productores, sino que también sean personas de la academia, personas que sepan relacionar realmente o llevar a lo que sea la problemática puntual, porque creo que eso es lo que nos hace falta y es lo que de pronto tenemos esos inconvenientes al momento de formular los proyectos, que a veces no damos sobre el problema, sino sobre las causas o incluso sobre los efectos, porque nos vamos muy grande y simplemente no aterrizamos a la realidad que estamos viviendo en la Así situación o es. en el momento que da. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Habrá más interrogantes, más preguntas? Sí, hay 5 personas, no pero si quieres continuar y después miramos Y para darle la intervención. por el chat, sí, perfecto. Entonces queremos compartir con ustedes unas preguntitas interactivas que ya las vamos a compartir por el chat. Permítanme un Bien, entonces vamos a hacer una actividad interactiva. La idea es que con el tema que acabamos de desarrollar, pues ustedes, pues midamos, ¿cierto? La comprensión de la temática a través de unas preguntas que ya vamos a colocar en el chat. Entonces, invitamos a que todos hagamos el ejercicio de resolver estas preguntas muy sencillas. Bien, la actividad la vamos a resolver a través del uso de una herramienta que se llama Quizzes. Yo creo que es muy conocida para nosotros, sobre todo en el área de como instructores. Ya en el chat compartí el enlace para que cada uno se una a la actividad, ¿vale? Entonces, copiamos el enlace en el buscador y nos vinculamos. Aquí ya tengo la participación de varios compañeros, están muy activos. Eso, Verónica, Ana, William, Karen. Lina Aragón, bien, eso, muy bien. Están muy participativos. 63, 70, listo, perfecto. 90. Eso, va subiendo, va subiendo.
Vamos a ver quién va a ganar. Sí, vamos a hacer una prueba aquí. El premio es una felicitación. El premio es virtual también. A ver, vamos a dar un tiempo para que todos nos vinculemos. Listo, 145. Estamos conectados 546 personas. Vamos subiendo. 150, 160. Si quieres, eso, vas compartiendo ahí. Vamos 170. Son muy rápidos. 32. Bueno, vamos a dar un minutico más para que terminen de unirse y empezamos con la actividad. La actividad es muy sencilla, pues como toda acción de formación tiene un momento de evaluación, entonces pues este es nuestro momento de evaluación. Pero más que una evaluación, es una actividad para relajarnos un poco, es de medir un poco la atención y reforzar un poco más esa apropiación de conocimiento. Las preguntas son más de aclaración de esto, porque son muy 5 preguntitas muy sencillas. Listo, entonces, 30 segundos. Listo, van 206. No sé si vean más ustedes. 210. Ok. Listo, perfecto. Listo, entonces, iniciamos. Ahí los así, poniéndose muy rápido. ¿Cuántos participantes tenemos? 223. 226. Somos 550 y pico de 53, 54. Yo veo 48. 236. Ya yo veo menos. Ahí van 240. Ya van en el quiz 240. Ok. Listo, entonces yo creo que iniciamos. Listo. Vamos con nuestra primera pregunta. Acabamos de iniciar. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo podemos definir un proyecto como? No, ya están, pero... Ni 15 segundos. Es por presionarlo. Listo. Tiempo. Muy bien, entonces, Caterine, tenemos a Gladys Saltarín, José Miro en los primeros 2 puestos. Entonces, acá tenemos, la pregunta fue respondida por 222 personas. Tenemos 218 aciertos, donde definimos el proyecto como un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí. Entonces, tener, digamos que, un poco más de claridad frente a eso. Hubo 4 compañeritos con un desacierto, que fue un conjunto de actividades concretas encaminadas a desarrollar un estudio de mercado. Entonces, vamos por la siguiente, donde vamos a mejorar esos resultados y alcanzar el primer puesto en ese podio. Entonces, hasta ahí, claro, nuestro concepto. Vamos con la siguiente pregunta. Las fases de un proyecto son, es muy fácil. Tiempo. Menos mal que sí era la B. Listo. Muy bien, va nuevamente Gladys Saltarín repunteando ese podio.
Listo, tenemos acá las fases de un proyecto. Entonces, para recordar un poco, las fases de un proyecto son el inicio, la planificación, la ejecución, el control y cierre de ese proyecto. Hubo acá unos compañeros que contestaron con respuesta C, donde dice inicio, programación de actividades, evaluación y formulación. Entonces, dentro de esa, digamos, esa respuesta un poco para dar claridad, la programación de actividades difiere de la planificación, porque más bien hace parte de esa planificación. Cuando limitamos la planificación a programación de actividades, estamos dejando por fuera muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta dentro de la planificación. Bien, aquí tengo un compañero que está levantando la mano, un participante que dice... ¿Necesitan más tiempo? ¿Alguien está levantando? Planificación, Señor. un momento, por favor, dice. Quiz, están iniciando. ¿Listo? ¿Podemos continuar entonces con la tercera pregunta? Listo. Sí. Vamos con la tercera. Bien. Bien. Dice, ¿para qué sirve el árbol de problemas? Entonces, ¿para qué será que nos sirve ese árbol de problemas? 15 segundos. Listo. Bien, tenemos nuevamente a Gladys Altarín en el primer puesto. Muy bien, Gladys ha estado muy atenta y ha sido muy rápida de contestar, porque tal vez los compañeros todos han estado muy atentos, pero tal vez problemas de conectividad que no han de faltar en el envío de la respuesta. Bien, de los 311 participantes de la encuesta, tenemos 260 que han contestado y de ellos 232 aciertos, donde contestan que el árbol de problemas sirve para mejorar la comprensión de la situación abordando sus causas y las consecuencias que la originan. Esa es la que hemos determinado, es una respuesta correcta. Permítanme acá. Mejora la comprensión de los problemas sociales, es una respuesta que no está dentro de las correctas, y ayuda a estructurar las ramas y las raíces de un árbol, pues sería una respuesta muy sencilla, haciendo alusión a una estructura, la estructura botánica del árbol, ramas y raíces, donde no está relacionado precisamente con el tema. Bien, vamos con nuestra última pregunta. Sí, vamos. Cuarta pregunta. Bien, aquí entonces la matriz del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. El énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación, acá no me permite ver más, hacia los involucrados y demás, falso o verdadero. Bien, vamos a ver cómo nos fue. No, yo creo que, doctora María Isela, Gladys Altarín se está ganando ese premio. Sí, tenemos, vamos a pensar en que, muy bien, entonces, efectivamente, la matriz de marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Entonces, aquí tenemos la respuesta correcta, fue entonces verdadero, es verdadera.
felicitaciones para los compañeritos que contestaron de manera correcta. Bien, continuamos entonces. Esta sí es la última. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un componente clave del marco lógico en la planificación de proyectos? Tiempo, vamos a ver cómo nos fue. Uy, Gladys, José Luis Salcedo se nos adelantó un poco, muy bien. Está súper reñida esta competencia. Tenemos entonces, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál describe mejor un componente clave del marco lógico en la planificación de proyectos? Entonces, efectivamente tenemos la identificación de problemas y oportunidades. Digamos que marco lógico, como lo explicaba la ingeniera Andrea, es una herramienta para poder identificar claramente cuál es el problema o la oportunidad que se va a abordar. Muy bien. Muy bien, entonces con esto terminamos. Felicitaciones a nuestros primeros, segundos, terceros puestos y una felicitación para todos. Una felicitación para todos. Y vamos a ver cómo nos continuamos entonces con la temática. Espero que la actividad haya sido y el tercer puesto para quien se registró como F-Serpa. Entonces, felicitaciones a nuestros compañeros. Y continuando en nuestra segunda parte, donde hablaremos entonces del árbol, la construcción del árbol. Buenos días para todos. ¿Me confirman ahí audio, por favor? Sí, Henry, se te escucha un poquito como doble sonido. Bien, estábamos en pruebas ya. Ahora, ¿cómo me escuchan? Sí, bien. Ya, mejor. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces pasamos ahora a la segunda parte de la presentación, que es la formulación de proyectos, haciendo énfasis en el árbol de objetivos. Perdón, ¿están en pantalla la presentación? No, Henry, todavía no lo veo. ¿No? Bueno, vamos a dar un momentico acá, ajustes técnicos. Y ya. Ahora sí, ya Ya. se te ve, Perfecto. no en pantalla completa, solamente eso ahí. Ya. Bien, listo. Entonces, como bien lo mencionaba mi compañera Andrea hace un momento, veníamos en la fase analítica, ya vimos pues donde nosotros hacemos pues involucrados, vemos el análisis con los involucrados, vemos el análisis de la problemática como tal y nos quedan dos partecitas, que es el análisis de objetivos y alternativas, que es lo que vamos a ver en esta siguiente presentación. Partimos entonces de nuestro árbol de problemas, que fue lo último que construimos, ¿cierto? Y donde tenemos, si recuerdan bien, en la parte central el problema que va a convertirse en el propósito de nuestro proyecto, es decir, lo que se realizará, ¿cierto? Hablábamos de unas causas que surgían de la parte radicular de nuestro árbol y estas se nos convierten entonces en los medios. Ya. Y tenemos en la parte superior de nuestro árbol los efectos que finalmente van a ser, bueno, redundando, van a ser nuestros fines, es decir, qué obtendremos con la ejecución de nuestro proyecto.
¿Y por qué entonces hablamos de árbol de objetivos si tenemos esta estructura de propósito, medios y fines? Resulta que nuestro propósito va a ser nuestro objetivo general, nuestros medios van a ser nuestros objetivos específicos y nuestros fines van a ser los resultados del proyecto, ¿cierto? Debemos tener en cuenta entonces que cuando nosotros hagamos el análisis de nuestros objetivos debemos enfatizar o hacer énfasis en los resultados, es decir, debe ser el punto de partida, ¿cierto? Para visualizar la situación futura en torno a cómo vamos a resolver el problema. Debemos de manera general comprender en un solo vistazo con nuestro árbol cuál va a ser la relación entre problemas con los medios y fines y obviamente plantear los objetivos según sea la secuencia en su resolución. Bien lo decía, partíamos entonces de nuestro árbol de problemas, que esto fue lo último que abordamos en la anterior presentación. Y lo que vamos a hacer es, pasamos de como lo teníamos en una fase negativa, ¿cierto? Como habíamos expresado nuestro árbol de problemas, y ahora lo tenemos en una fase positiva, ¿cierto? Por ejemplo, ahora tenemos implementación como centro como tronco de nuestro árbol, la implementación de procesos tecnificados de fermentación del café que permitan la obtención de calidades diferenciadas del grano. Si se dan cuenta ahora, cada uno de nuestros cuadros va a estar de manera positiva. Y ahora tenemos entonces que nuestro tronco se convierte en el propósito del proyecto. Tenemos que nuestras causas son los medios del proyecto y los efectos, los fines del proyecto. Para recordar un poquito la estructura, esa estructura analítica de nuestro árbol. Para hacer ahora el siguiente paso que vamos a hacer es el análisis de alternativas. Para este análisis partimos de nuestro árbol, de nuestro tronco, ¿cierto? Que era lo que mencionábamos hace un momento. Y vamos a tomar los medios para definir acciones. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los medios de primer nivel, que eran los 3 primeros que nos aparecían anteriormente. Tenemos los medios de segundo nivel, que eran los que también ya se habían analizado en nuestro árbol de problemas, que ahora están de manera positiva, recordémoslo. Y tenemos finalmente un nivel más abajo, que son las actividades, es decir, ¿qué debemos hacer nosotros para alcanzar esos medios de segundo nivel? ¿Para qué nos sirve esto? Ya vamos a ver poco a poco cómo este árbol nos va guiando y nos va diciendo, entonces ahora debemos hacer ¿qué? Construir la relación de niveles jerárquicos que se abarcan en la matriz de marco lógico. Recordemos que esta matriz de marco lógico es la finalidad del árbol de problemas y árbol de objetivos. Hoy lastimosamente no alcanzamos a llegar a ver la matriz por temas de tiempo, pero pues vamos a tener la base para construir nuestra matriz de marco lógico ya más adelante. Entonces, tenemos nuestro propósito, ¿cierto? Tenemos nuestros medios identificados, que ahora son componentes, también denominados componentes. Tenemos nuestras actividades y en la parte superior los fines de nuestro proyecto. Si se dan cuenta, acá tenemos unos encerrados en rojo. ¿Qué pasa? Que son esas actividades que nosotros tenemos posibilidad o tenemos dominio para trabajarlas. Por ejemplo, hay unas que no están encerradas, planes de inversión para acceso a créditos, pues digamos que eso se nos sale dentro de nuestro proyecto, ¿cierto? No tendríamos cómo abordarla, por eso nosotros acá lo que hacemos es definir cuáles de esas actividades sí podemos trabajar y con eso ya pasamos a la siguiente parte de nuestro árbol, que es la definición de los objetivos.
Recordemos entonces que todo proyecto tiene un objetivo general y unos específicos. Que nuestro objetivo general va a ser ese fin concreto, es decir, el propósito de nuestro proyecto, ¿cierto? Y hay algunas preguntas que nos ayudan a definir nuestro proyecto. Esas preguntas son, ¿cuáles? ¿A dónde se quiere llegar? ¿A dónde queremos llegar con la ejecución del proyecto? ¿Qué queremos hacer con nuestro proyecto de investigación? ¿A quiénes o qué se está investigando, cierto? Porque recordemos que pueden haber proyectos de nivel social, entonces también es a quiénes. ¿Y en qué espacio y o tiempo se va a realizar el proyecto? Es decir, nivel geográfico, nivel de época del año. Y están nuestros objetivos específicos, que son esos logros parciales que nos permiten alcanzar el propósito, es decir, el objetivo general. A veces encontramos que nosotros vamos a definir los objetivos específicos y nos vamos por los lados y empezamos a definir otros objetivos que no nos están apuntando a alcanzar el objetivo general. ¿Qué preguntas nos ayudan a definir estos objetivos? Pues cómo se va a realizar el objetivo general, qué se necesita para alcanzarlo y qué metas concretas se necesitan cumplir para alcanzar nuestro objetivo general. Todos los objetivos tienen una estructura, ¿cierto? Es fundamental y digamos, necesario tener claro que los objetivos no tienen por qué ser tan largos y tener una estructura que de 5 renglones, 2 párrafos, no, es una cuestión corta, es una cuestión clara, concisa, que ¿cuál es la estructura? Es el propósito, tener unos enlaces que nos relacionen las variables, cuál va a ser nuestra unidad de estudio. Hablábamos de un ámbito específico y un ámbito geográfico. Para verlo más fácil, es tener el verbo, ¿cierto? Que es el propósito del objetivo. ¿Qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Veamos acá el ejemplo que nosotros tenemos. De acuerdo a lo que venimos trabajando, es implementar como verbo, ¿cierto? Finalizado en ar, o ir. Implementar. ¿Qué vamos a implementar? Procesos tecnificados de fermentación de café. ¿Para qué? Pues que permitan la obtención de grano con calidades diferenciadas en el sur del departamento del Huila. Ahí tenemos el ámbito específico y geográfico. Para esto nosotros vamos a tener unas ayudas que ya como herramientas tenemos definidos cuáles son los verbos, digamos, recomendados para nuestros objetivos generales y cuáles nuestros verbos para objetivos específicos. Bien, formulación de los objetivos. Entonces, tenemos, recuerden que estamos trabajando siempre como base nuestro árbol de objetivos, nuestro árbol de problemas. Venimos entonces ahora a definir, a tomar nuestro propósito, que es la implementación de procesos tecnificados de fermentación de café, y convertirlo en el objetivo general, ¿cierto? Y decíamos que teníamos nuestros componentes, que en este caso son 3, y esos 3 se van a convertir, o los vamos a convertir mejor, en nuestros objetivos específicos. Recordemos entonces la estructura. Iniciamos con un verbo en infinitivo, el para qué y el por qué, ¿cierto? Técnicas de fermentación de café, este era el que ya traíamos como ejemplo. Tenemos nuestros objetivos específicos, que eran nuestros componentes o medios. Tenemos uno primero, entonces, que es establecer, fíjense la estructura, establecer, siempre iniciamos con verbo, que vamos a establecer un adecuado control de variables ambientales, físico-químicas, ¿en qué? En el proceso de fermentación del grano. Un segundo objetivo específico, describir, ¿cierto? Fíjense otra vez, un verbo en infinitivo, que vamos a describir tecnologías y procesos de innovación aplicados durante la fermentación del café. Y un último objetivo específico, que es evaluar, otro verbo, evaluar la calidad física y sensorial de granos de café fermentado bajo condiciones controladas.
Entonces, de ahí la importancia, compañeros, de que nosotros hagamos un muy buen planteamiento de nuestro árbol de problemas, porque fíjense que esto ya nos direcciona al objetivo general, al objetivo específico, nos direcciona a cuáles son las actividades, a cuáles son los fines del proyecto. Tenemos entonces la estructura, lo que les mencionaba hace un momento, vamos a tener la estructura analítica, que es la que vamos a plantear más adelante en la matriz de marco lógico, que es, digamos, la metodología establecida por el SENA para la presentación de nuestros proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Y pues eso es como lo que tenemos como tema para presentarles el día de hoy. Abrimos espacio para sesión de preguntas, entonces pues los escuchamos. Yo tengo una pregunta. ¿Quién habla, perdón? Lorena Valencia, Buga Valle. No, estás acá en la manito. ¿Puedes levantar la manito? Qué pena. Es que ahí... Ok. ¿Dónde es? Si eres tan amable para poder darte... Es que aquí ya hay otros en... Gracias, Lorena. Sigue tranquila. Ok, qué pena. Preguntar si va a seguir el proceso de capacitación y si va a existir una masterclass sobre la matriz de marco lógico más adelante. Por ahora, pues iniciamos con esta sesión. Tendríamos que mirar con los expertos si podemos hacer otra, Lorena, sesión. Gracias. Vale. Adelante, Bayona Rodríguez. Yasmina, perdón. Yasmina Bayona. ¿Tienes ya el micrófono habilitado? Llorelis Melgarejo. No pueden acceder. Eduard, tienes el micrófono. Espérame, Eduard, ya te lo habilitamos. Permitir. Buenos días para todos. Adelante, Eduard. Sí, te escuchamos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, una relacionada con la sesión anterior y otra es, digamos, con esta parte de la masterclass. La primera es, digamos, cuando uno está construyendo el árbol de objetivos, el árbol de problemas y el árbol de objetivos, en la herramienta que nosotros utilizamos dispuesta por Senova, esa herramienta es un poco rígida, entonces a veces uno como que tiene que casi que cortar algunas, o tiene que perfeccionar en la definición, digamos, de lo que va a escribir ahí, porque no le permite relacionar algunas propuestas o actividades que se generan cuando se hace la convocatoria con la comunidad. Entonces, esa herramienta sí es muy rígida y tiene uno que enfocar mucho para poder, digamos, priorizar o para incluso a veces hasta encerrar 2 o 3 sugerencias que le hace a uno la comunidad. Entonces, ¿cómo se podría abordar eso para que, digamos, de una manera muy práctica uno lo pueda hacer y no se embolate tanto cuando está construyendo allí en la herramienta que dispone la estrategia Senova? Esa es la primera. Y la segunda es... Bueno, si quieres te respondo esa y ahorita si quieres te respondo esa. Listo, vale, Digamos, muchas gracias. Por experiencia, pues que hemos tenido la oportunidad de participar en las convocatorias de Senova, yo les recomiendo que hagamos el ejercicio como lo vimos ahora, porque es que es así como nos direccionamos hacia lo que queremos hacer. Recuerden que esto lo que me está es direccionando hacia dónde voy a apuntar el proyecto, ¿sí? Mientras que el árbol de problemas que me plantea Senova es cuando yo ya tengo la idea lista, ¿sí? Entonces ya es mucho más fácil. Si ustedes hacen primero el ejercicio del árbol de problemas de manera participativa, pues desde allí va a surgir hacia dónde voy a enfocar mi proyecto, ¿sí? Digamos que esa es la finalidad realmente del árbol de problemas.
Entonces, claro, lo que tú decías es cierto, y a todos nos ha pasado. Cuando vamos a hacer el árbol de problemas que nos plantea Cenovas, es cuando yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Eso yo no sé si todos comparten esa idea. Ya debo tener claro hacia dónde, cuál es mi objetivo general, cuáles van a ser mis objetivos específicos. Eso yo ya lo tengo que tener claro. Previamente a eso, yo tengo que haber hecho el ejercicio que nosotros le estamos planteando hoy, que ahí es cuando encontramos las barreras, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un árbol de problema y ni siquiera tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, luchamos mucho para elaborarlo precisamente por eso. Mientras que si ustedes ya han hecho el anterior, ya tienen todas las herramientas para poder elaborar el que nos exige la plataforma de Zenova. Además, porque está limitada, son máximo tres causas, son máximo 3 efectos, ¿sí? Entonces, eso es importante también, pues, considerarlo. No sé si de pronto, pues, los que están aquí presentes y han tenido la oportunidad de formular proyectos de Zenova comparten la misma idea, ¿no? Pero nosotros lo consideramos así. Vale, muchas gracias. Y la Tu siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, no sé si pudiéramos ampliar un poquitico en lo que son los niveles jerárquicos y también, digamos, o sea, la construcción de la relación de los niveles jerárquicos y, digamos, cómo el tema de los medios para convertirlos en acciones. Esa parte no me queda tan clara, entonces si me la pueden ampliar, le agradezco. Bien, acá entonces estamos, vamos a colocar la diapositiva de nuevo, donde nos aparece la estructura analítica. ¿Qué pasa? Que con la matriz de marco lógico, ¿a qué nos lleva? A un resumen ejecutivo del proyecto, ¿cierto? Donde de un solo vistazo nosotros podamos ver, o quienes evalúan el proyecto puedan ver cuál es el propósito de ese proyecto, cuáles son los fines, qué actividades deben desarrollar y poder llevar un control de ejecución del mismo, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta estructura del árbol de problemas con la que partimos nosotros en principio, que era el problema, las causas y los efectos, nos lleva a construir esa estructura analítica, que es que el propósito del proyecto, cuáles son los componentes o los medios del proyecto, que recuerden son esos objetivos específicos que nosotros entramos a definir, cuáles son los fines del proyecto. Acá es importante, digamos, lo que mencionó mi compañera Andrea hace un momento, digamos que todo proyecto debe, digamos, enfatizar o tener como propósito, finalidad, impactar el sector ambiental, el sector social, el sector económico y obviamente nosotros el sector tecnológico del área de conocimiento en la cual estamos formulando nuestro proyecto. Y si vamos a la parte inferior, a la parte más baja, son las actividades, es decir, como nuestros componentes o medios son nuestros objetivos específicos, ¿qué actividades debemos establecer nosotros para poder ejecutar o alcanzar esos objetivos específicos? Esa es la estructura analítica que buscamos nosotros con nuestro árbol de objetivos. Muchas gracias. Pero ¿sí quedó Adelante. claro la respuesta? Sí, sí ha quedado clara. Muchas gracias. Vale, perfecto. Listo. Las dos Eduard, respuestas tenemos- quedaron claras. Vale. Adelante, Oscar, ya tienes el micrófono habilitado. Oscar. Sí, Bueno, aló, pues, sí. Buenos sí. días. Buenos días. Sí, mi nombre es Oscar Germán Ramos Ordóñez, dinamizador Zenova, Centro Internacional de Producción Limpia Lope, Regional Nariño.
Muchas gracias por esta invitación. Lo que voy a decir mi participación está encaminada más que todo no a un marco de encuadramiento de lo que nos puede dar el marco lógico. ¿Sí? En 8 años que llevo en el SENA siempre he dicho de que la mejor herramienta para poder hacer un planteamiento y una formulación del problema, sí me parece que es el marco lógico, pero no es una herramienta, ni menos una metodología para hacer proyectos de investigación aplicada, y menos de innovación. Cuando el marco lógico surge, o el MG surge, no surge para realizar proyectos, sobre todo de investigación y de innovación, surge para dar problemas de proyectos de carácter social, ¿sí? Sobre todo en el concepto de infraestructuras, modernización, y es una gran herramienta, sobre todo para la formulación del problema. Y en este contexto también quiero agregar a esta excelente socialización que han dado que de todo lo que hemos dicho, también depende del investigador, los investigadores y del conocimiento que se pueda tener en la diferente rama de la investigación. Con mucho respeto y sobre todo para nuestros investigadores, en cuanto a la formulación de nuestro ejemplo, personalmente yo no lo formularía así, ¿sí? Porque para mí la implementación no es problema. Entonces, cuando yo personalmente, y con mucho respeto acerca de los demás, yo estoy determinando en este contexto, en esta cobertura, en nuestros alcances, en las limitaciones que yo tengo, ¿sí? Y lo que verdaderamente yo me he programado, y por eso cuando damos una definición al concepto de proyecto, el proyecto sí es la solución inteligente a un problema dado, en los cuales se les asigna muchas veces los recursos, se convierte en un proyecto de investigación y por supuesto posteriormente de inversión. ¿Qué ha sucedido con esto? Cuando yo determino precisamente mi problema, que no lo puedo ni cuantificar, ni le puedo dar un calificativo o un adjetivo, si la falta, si la ausencia, porque no sería un problema, porque simplemente con colocar esa, digamos, solventar esa necesidad de ausencia, solucionado el problema, entonces no llegaríamos a ninguna conclusión de lo que significa muchas veces el concepto de la investigación. Para mí, en este proceso, y muy respetuoso, y por eso digo de que depende de los investigadores, y siempre la investigación tendrá 1, 2, 3, dependiendo del número de investigadores que tengamos aquí, hay más de 300 participantes, podríamos tener 300 diferentes formas de formular nuestro proyecto, nuestro problema. Sí, vamos a formularlo y vamos a describirlo. Entonces, mi conclusión a todo esto simplemente es que determinemos de cada uno de nosotros ese verdadero alcance, ese verdadero contexto de lo que yo quiero lograr, y que muchas veces tenemos que definir de manera, la mejor manera, no exacta, de la mejor manera, este problema, porque para unos podría ser de una manera y para otros otra. O sea que en recomendaciones no existe, ¿sí? Muchas veces unas metodologías o unas matrices para poderlo realizar de manera como nosotros quisiéramos. Vamos a colocarlo, el depende, para poderlo hacer. En el caso del café, personalmente, para mí no ese es el problema, ¿sí? Y por supuesto, las causas y los efectos, que las causas no son efectos, sino que son causas del problema, y por supuesto los efectos que se dan al problema, comenzaría con una tecnificación, y si es más posible, la contaminación ambiental, que es un verdadero problema, y de ahí podemos poner todas las causas posibles para llegar a un proceso de tecnificación, en este caso del café. Eso en cuanto a la formulación. Y como de la formulación pasamos a los problemas, en la explicación que nos da nuestro experto, pues que estoy muy de acuerdo con él, pero también hay que colocar el camino, no solamente que nos puede dar la formulación, sino también a lo que yo quiero. No puedo tener en una evaluación, perdón, en una investigación, dos verbos como identificar y evaluar, ¿sí? O describir y evaluar. Porque dentro de la descripción solo llegamos a eso, ¿sí? Nuestro proyecto llegaría simplemente a la descripción del problema, que podría ser en un momento dado la explicación y simplemente la lectura que podemos tener de unos resultados. En tanto que la evaluación ya es una tercera, digamos, en un momento dado, ese compendio de variables, ¿sí? De explicación que ya tenemos
también con la ayuda de unas metodologías bastante importantes de la estadística, una situación mucho más profunda para poder dar explicaciones a esa correlación que existe entre las variables. Entonces, en una investigación, digamos, de manera muy especial, esa descripción y esa correlación podrían ser, digamos, en un momento dado, no compatibles, porque o es correlación o es descripción. Entonces, también hay que mirar en qué momento yo puedo desarrollar esta clase de, digamos, de realización de los objetivos como manera de darle, digamos, en un momento dado, la forma a nuestra formulación y evaluación del proyecto. En conclusión, también quiero decir de que todo esto depende, como dijo alguna vez mi profesor de investigación y de metodología, todo depende del investigador y del conocimiento, digamos, más allá del hecho y por supuesto de lo que nos ha insistido nuestra facilitadora, que es el equipo que nosotros tenemos para desarrollar nuestra investigación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a Oscar por su intervención. A mí me gustaría de pronto aclararle al compañero Oscar Sí, que claro. digamos que ¿escucha? Sí. Que la metodología que se está planteando hoy, pues que es la explicación del marco lógico, no es camisa de fuerza, ¿no? Hay muchas metodologías, yo creo que todos lo tenemos claro, hay muchas metodologías de formulación de proyectos. ¿Por qué el marco lógico? Pues porque esa es la metodología que nos ha orientado el SENA para la formulación de los proyectos de SENOV. De hecho, si ustedes miran, pues la estructura de la plataforma está basada en esta metodología. Luego, no es imposición, no es la única, eso yo creo que todos lo tenemos claro. Y pues independientemente pues de la percepción que cada uno tengamos de las metodologías, porque también comparto muchas cosas de las que dice el compañero, pues creo que es importante aclarar que no es la imposición ni es la única metodología. Entonces, pues quería como que dejar claro eso, ¿no? Creo que todos la usamos es precisamente porque dentro de la estructura de los lineamientos, pues está el uso de esta metodología. Gracias, Andrea. Bien, Todo. Tener en perdón, cuenta que Gisela, esta transferencia. Ah, vale, sigue. ¿sigo? Qué pena contigo. Para complementar un poquito ahorita la respuesta que daba Andrea, digamos que el ejemplo que traíamos hoy acá no es un ejemplo de investigación, sino de un proceso de innovación. Por eso nosotros hablamos de implementar procesos tecnificados. Aclarando un poquito el tema, ¿no? Porque pues cabe digamos, resaltar que nosotros manejamos tres líneas, ¿no? La de investigación, la innovación y la de modernización de ambientes. Entonces, bueno, dentro de las otras como servicios tecnológicos, pues este ejemplo que traíamos hoy está basado en la línea de innovación, procesos de innovación. Ebert en el chat nos pregunta que bueno, nos dice, perdón, en esta sesión tenemos aprendices. Cuando indican que van a formular un árbol de problema, ¿desde qué metodología lo hacemos? Listo. La metodología en sí es la metodología de marco lógico para la formulación del proyecto, ¿cierto? Porque pues ahí más adelante, si pudiéramos continuar, pues vamos a llegar hasta la cadena de valor del proyecto que nos va a indicar pues cuáles son las actividades y relacionar hasta costos por cada una de las actividades, responsables y demás. Pero el árbol de problemas y árbol de objetivos hace parte de la metodología de marco lógico. ¿Listo? Entonces digamos que como para aclarar esa preguntita que aparecía ahí en chat, y ya, ahora sí, Gisela, puedes continuar. Sí, Henry, disculpa, no, yo quería también como orientar al público de que, pues obviamente solamente tomamos la metodología de marco lógico con la elaboración del árbol de problema y objetivos, y pues los demás comentarios nos gusta que se genere como esta charla, pero digamos que estamos tomando solo estos dos componentes para tenerlo como en cuenta en estas 2 horas y poder avanzar. Vamos a mirar en el chat. Yo le había dado la manito. Bueno, vamos a
Vamos a ver si aquí ya está. Tengo un externo. Yasmina, adelante. Tienes el micrófono, pero no has podido participar para bajar la manito, entonces. Listo, vamos con el siguiente. Vamos con Andrés Arana. Andrés. Andrés Arana tampoco. Vamos a permitir el micrófono a Juan Carlos. Juan Carlos Sánchez. ¿Tienes el micrófono habilitado? Tampoco. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez, yo soy el líder de semilleros de investigación SENA Regional Guaviare. Como decían los compañeritos, no es camisa de fuerza, pero sí necesariamente esta metodología es la que nos pide en la plataforma CGS Cipro para subir nuestros proyectos de investigación. Sería bueno que si hubiera otra masterclass, después de esto sigue lo de cadena del valor, que normalmente cuando uno está haciendo la metodología de marco lógico no aparece lo de muy pocos autores que se atreven a socializar metodología marco lógico, aparece lo de cadena del valor, que eso sí lo pide en la plataforma CGS Cipro para los proyectos ENOVA. Entonces, de pronto, si más adelante hay otra oportunidad de otra masterclass para complementar esta, sería bueno que abordaran lo de cadena de valor. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos. José Luis Salcedo, ¿tienes habilitado el micrófono? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias a los expositores. Para mí ha sido un material valioso que me ayuda a fortalecer más lo que es las capacidades que pueda yo desarrollar para plantear propuestas de investigación y sobre todo como instructor SENA, poder aplicarlo en nuestra entidad y dirigirlo con nuestros aprendices en pro de conseguir u obtener beneficios como soluciones a problemáticas presentadas desde nuestra regional, ¿verdad? Y como todos aquí presentes también desde cada una de sus regionales. Pienso que, bueno, los proyectos en la medida en que den más satisfacción a muchas más personas dentro de las comunidades en la solución de problemas, van a tener un calificativo de ser más exitosos, de ser más mejores o pertinentes. Podríamos agregarles ese tipo de atributos, pero pienso yo que no se deben confundir investigación y formulación de proyectos, o sea, no, cada una es específica, es pertinente, es puntual y encaja dentro del mundo de la ciencia. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, si hay alguna información referente al grupo de red o de, digamos, de instructores que puedan estar trabajando en red para fortalecer más esta área, porque en realidad son habilidades o competencias que deben adquirir los instructores para mejorar y afinar lo que es poder plantear proyectos pertinentes, como le dije ahorita, que den solución a problemáticas del sector productivo. Muchas gracias. Gracias, José Luis, muy amable. Tenemos Andrés Arana, nosotros te activamos el micrófono, revisa por favor, actualiza de pronto tu red, que ahí te vemos con el micrófono activo, que dices en el chat de pronto, ahí simplemente le das abrir micrófono y ya está activo. Si quieres para que revises, seguimos con Diego Fernando Cardosa, tienes el micrófono activo ya, adelante. Sí, adelante, Diego. Sí, es que tengo una duda respecto al análisis de alternativas. Dice ahí que a través de los medios
digamos, se llega a identificar unas actividades, ¿no? Yo quisiera saber si hay alguna metodología o cómo se puede hacer para uno definir las actividades con las cuales pues, se pretende lograr ejecutar pues, esos medios o esos objetivos pues, que pretendemos lograr en el proyecto. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escucho. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, lo que nosotros hacemos es precisamente un análisis, digamos, lógico de cuáles son esas actividades que nosotros debemos plantear para alcanzar el medio, ¿cierto? O el componente, como está acá en la diapositiva. Entonces, simplemente es que como equipo nosotros definamos cuáles son esas actividades y que nosotros podamos o estemos en la capacidad de manipular, de controlar, porque pues van a haber actividades que se nos salen a nosotros desde nuestros roles como investigadores y como ejecutores que no vamos a poder desarrollar. Entonces simplemente hacemos como un barrido general de cuáles son todas esas y ya luego nosotros definimos cuáles sí harían parte de nuestro proyecto de investigación o de innovación. Eso quiere decir que el equipo pues es el que define en última instancia cuáles son esas actividades que se van a lograr, pero no hay, ¿cómo te digo? Con una metodología donde diga, se den unos valores o unas ponderaciones para que quede pues como no tan, ¿cómo se puede decir? Pues digamos a criterio de los expertos, sino que eh, hacer como una relación y darle unos puntajes y ya ese puntaje eso te va a dar pues como las actividades que se pueden ejecutar. Es como más, no sé si está más clara la pregunta. Bueno, no, realmente no hay una metodología establecida, no hay un diseño, digamos, para nosotros definir cuáles son las actividades, pues simplemente como por, ¿cómo se diría? Cada uno de esos medios o esos componentes y ya nosotros definimos cuáles son esas actividades, pero no precisamente hay una estructura y un componente que nos diga cuáles o cómo las desarrollamos. Muchas gracias. Sí, es que realmente no. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Andrés, ¿tienes el micrófono abierto? De pronto no pudiste abrirlo. Ya van registrados en el listado de asistencia 329 personas. De pronto, por favor, es un formulario de Google para que los externos pudieran integrar su documento para poder hacer todo el proceso de certificación. Se debe abrir con algún correo de Gmail o Micena. ¿Los externos? Sí, hay invitados externos. Por favor, adelante. ¿De pronto Ligia va a hablar o Henry? Sí, señora. Ya entonces, si no tenemos más preguntas, podemos continuar con nuestra actividad de cierre, que Sí. nuevamente vamos a utilizar la herramienta Quizzes. ¿Señora? Sí, Ligia, gracias. Sí, señora, puede continuar. Ok, entonces voy a compartirles a través del chat nuevamente el enlace para que se unan a la actividad. Bueno. Bien, ya entonces en el chat el enlace para que hagamos el mismo ejercicio con la actividad anterior. Sí, ya podemos continuar acá. ¿De pronto vas a enviarlo por el chat? Señora. ¿Vas a enviar por el chat el enlace de quiz?
Sí, señora, ya lo compartí, ya se están uniendo. Bueno, mientras se están uniendo, tenemos acá a Vanessa Romero que nos pide que por favor ampliemos un poco sobre la matriz de Bester. Entonces, para eso, pues ya se compartió a través del chat la matriz como tal y como pueden darse cuenta, es una matriz de priorización que nosotros utilizamos como una, digamos, una herramienta muy útil para precisamente priorizar los problemas, priorizar, poder acertar un poco más con la ayuda de esa herramienta cuál es el problema más urgente o más pertinente poder atender a través de la formulación del proyecto. Sí, también pues digamos que esta herramienta, al igual que cuando nosotros construimos el árbol de problemas, debemos tener claro cuando construimos, bueno, me regreso un poquito, cuando construimos el árbol de problemas, tener muy claro qué es causa y qué es efecto, porque en ocasiones colocamos efectos como causas y causas como efectos, entonces tener claridad de eso. Y cuando se trabaja la herramienta matriz de Bester, debemos hacer un análisis entre cada una de las problemáticas que nosotros estamos enlistando para, digamos, enfrentar una a una y saber cuál es la causalidad de cada una. Ahí las vamos valorando, ahí la herramienta nos dice valorar de 0 a 3 si es causa directa o indirecta. Y ya al final, la ventaja de estas herramientas es que ya vienen formuladas, ya al final nos sale un cuadro, un plano cartesiano, donde nosotros con ese cuadro es que podemos ya priorizar cuál es el problema que debemos, digamos, abarcar en nuestro proyecto. Sí, ahí en el chat se compartió el enlace y se compartió la herramienta como tal. Entonces, pues, para que la puedan ir revisando ahí cuando tengan un tiempito. Bien. Muy bien, entonces aquí ya mientras tanto hemos estado dando respuesta también, ya se compartió nuevamente el enlace para descargar la matriz de Bester y nuevamente el enlace para la actividad que estamos a punto de iniciar. Bueno, voy a enviarlo nuevamente. Y yo creo que ya podemos iniciar, en un minutito iniciamos entonces la ejecución de la actividad. A mí me gusta la de ingenio, la que trabaja de ingenio empresa. Ah, listo. Ya tenemos 123. 125, 28. Bien, entonces vamos a iniciar la actividad. Es la misma dinámica que hicimos en el tema anterior. Esta vez tenemos formuladas 4 preguntas muy sencillas que tienen el mismo objetivo y es un poco dinamizar y afianzar los conocimientos que compartimos durante la jornada. Vamos a iniciar con 146 participantes y vamos con nuestra primera pregunta. Ahí están observando. Ya tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué característica está asociada con un objetivo bien definido en el contexto de un proyecto? Listo. Tiempo para nuestra primera respuesta. Tenemos aquí a Fabio Morales liderando
esta evaluación. Entonces, la respuesta correcta para la característica que está asociada a un objetivo bien definido es la respuesta A, que es específico. Entonces, una de las características más importantes dentro de un objetivo es precisamente que sea muy específico, muy conciso de qué es lo que se quiere lograr. Bien, vamos con nuestra siguiente pregunta. Mientras tanto, se están uniendo demás compañeros. 183. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un objetivo específico en la planificación de los proyectos? Están súper rápidos. ¿5 segundos? Listo, tiempo. Bueno, Yacid Vega empieza a repuntear. Y la respuesta correcta a la pregunta de cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un objetivo específico en la planificación de proyectos, pues entonces se tiene que es un objetivo que es claro, detallado y concreto. ¿Listo? Entonces, tenemos 105 aciertos de las 192 personas que contestaron. O sea que nuestro nivel de atención es alto, es importante. Tercera pregunta. De acuerdo con el análisis de objetivos, es importante tener en cuenta que listo, muy bien. Entonces, vamos a ver nuestras respuestas. Fabio Morales, con 2.610 puntos. Respuesta correcta, efectivamente. Digamos que los aspectos a tener en cuenta cuando se hace un análisis de objetivos, pues son los efectos que se convierten en los fines, el problema que se convierte en un propósito y las causas que se convierten en los medios. Por tanto, la respuesta correcta era todas las anteriores. Es importante que tengamos en cuenta precisamente eso. Cuando se hizo la construcción del árbol de problemas, teníamos una estructura, teníamos un panorama en el que efectivamente identificamos una situación problemática, pero cuando pasamos análisis de objetivos a construir el árbol de objetivos, pues ya hay digamos que ese árbol de problemas sufre una transformación completa y cambia de un panorama negativo a uno muy positivo, que es el que se espera también lograr con la ejecución del proyecto. Bien, 141 aciertos y vamos para nuestra última pregunta. La estructura en la redacción de los objetivos debe responder a. Listo. Pepe se nos adelantó con 3.460 puntos y hay un segundo lugar con el mismo puntaje que no me dejó leer de quién era. Bien, tenemos acá, dice que la estructura en la redacción de los objetivos debe responder a. Entonces, efectivamente, la estructura de un objetivo debe responder a la descripción de un propósito, que normalmente lo hacemos, o que se debe hacer más bien, con un verbo en infinitivo,
En la segunda parte debemos indicar qué es lo que vamos a hacer y el para qué lo vamos a hacer. Entonces, la respuesta correcta para esa pregunta era la respuesta A. Vamos a ver entonces quién quedó, si vamos a ver el podio, vamos a ver quién quedó en el primer puesto. Nuestro primer puesto para Pepe, segundo puesto para Kenny y el tercer puesto para Fabio Morales. Entonces, felicitaciones a todos por su participación, un aplauso para todos. Con esto también nosotros de alguna forma pues, que hubo una atención buena, una aceptación y una comprensión del tema satisfactoria para nosotros, y pues a todos debemos agradecerle la asistencia, el tiempo, la atención que han puesto para nosotros durante estas 2 horas. Entonces, esperamos que, pues, que haya sido enriquecedor la información que hemos compartido durante estas 2 horas. Esperamos que sea, pues, obviamente de utilidad en esto que se nos avecina, que es la formulación de los proyectos para la convocatoria 2024, que se puedan generar unos excelentes proyectos que tengan como fin hacer crecer nuestro centro y obviamente dar respuesta a los sectores productivos dentro del contexto en el que nos encontramos. Muchas gracias. Pues vamos a dar cierre. Son las 11:59 de la mañana. De verdad que a Ligia, a Andrea y a Henry estamos muy contentos. Realmente abordar estos 2 temas específicos que, como les explicamos al inicio de la masterclass, eran 2 temas específicos. De pronto los demás que ustedes consideraron, pues más adelante vamos a ver si podemos complementarlos, pero los de hoy eran 2 temas específicos de árbol de problema y objetivos, y se cumplió con el propósito de esta masterclass. Gracias por ese conocimiento de Ligia, de Andrea y de Henry. Sé que ha sido, pues, para todos un material importante. Nosotros vamos a compartir al correo la grabación y vamos a compartir la presentación del equipo que hoy nos presentó, los expertos. Gracias a María del Rosario, la dinamizadora Cenova del Centro de Pitalito. Muchas gracias de verdad a ustedes 3 y a todo el equipo. Y gracias a todos los asistentes y al equipo nacional de gestión del conocimiento. Estamos en contacto, muy amables, y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias y feliz tarde.